Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de trabajo. Mi nombre es María Florencia Di Mateo y yo soy profesora de Didáctica General de los profesorados de Geografía, Biología y Física de la Universidad Nacional del Uruguay. La intención de este video es hacer una presentación general sobre el tema programación de la enseñanza y recorrer algunas de sus relaciones con el currículum, el marco institucional, presentar un concepto de planificación y cuáles son los principales componentes. Y recorrer junto a esto las distintas decisiones que un docente, una docente toma para planificar. Para esto voy a compartir una pantalla y comienzo la presentación. Bueno, el tema, como dijimos, es programación de la enseñanza, aunque en la literatura pedagógica y didáctica van a encontrar también el nombre de planificación. Ahora vamos a avanzar un poco sobre eso. Antes de comenzar con el desarrollo, quería proponerles, digamos, un ejercicio de anticipación y que se tomen unos minutos para pensar qué entienden ustedes por programar o por planificar la enseñanza, ¿no? Cuando aparece esta idea, ¿en qué piensan? ¿Con qué sentidos asocian a la programación, a la planificación? ¿Qué palabras aparecen, ¿no? ¿Algún tema, algún problema, alguna imagen? Si tuvieran que pensar en alguna metáfora para la planificación, ¿cuál elegirían? ¿Por qué? Al mismo tiempo, otra forma de entrar a repensar las ideas previas de ustedes en relación con este tema es ¿para qué sirve, no, la planificación? ¿Tiene un sentido? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, luego de que puedan hacer un ejercicio de registro de esto, les voy a proponer que vuelvan a estas ideas iniciales para ponerlas en diálogo con lo que voy a desarrollar a continuación. Bueno, inicialmente quería traer la idea de que la programación tiene que ver con una actividad intelectual que realizamos los docentes, las docentes, al pensar la enseñanza, ¿no? Digamos, hay un trabajo de anticipación, de pensamiento, de toma de decisiones previas al momento interactivo, ¿no? Hay un autor que se llama Philip Jackson que dice que la enseñanza tiene tres fases, una fase preactiva, ¿no? Una interactiva y una posactiva. En esa fase preactiva se ponen de manifiesto las distintas decisiones para pensar la enseñanza. Nos situamos acá la programación, eh, la fase interactiva tiene que ver con el encuentro cara a cara, presencial o virtual, y la fase posactiva tiene que ver con la reflexión. Si bien la programación se orienta a llevarla a la acción interactiva y se espera que la reflexión posterior también redefina la planificación en términos generales, la programación tiene más que ver con todo esto que sucede en esa fase preactiva, ¿no? Digamos, todas esas decisiones que tomamos en relación con qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer, para qué, cómo vamos a evaluar. Bien, entonces, esta idea de planificación como actividad intelectual del docente nos permite pensar también que cumple una de las funciones, ¿no? Como figura acá, la función de regulación, ¿no? Entonces, uno regula y orienta sus decisiones sobre enseñanza. ¿En qué momento? ¿Qué enseño primero? ¿Qué enseño después? ¿Cuándo evalúo? ¿No? Digamos, todas estas decisiones se ponen en juego cuando uno programa. Así como permite regular y orientar en distintos sentidos, también ayuda a pensar en la justificación, ¿no? Cuando uno toma decisiones sobre la programación, tiene que poder justificar por qué propone un trabajo grupal o uno individual, eh, o por qué piensa que favorece al aprendizaje una salida didáctica en algún momento de la secuencia de trabajo, ¿no? ¿En qué momento hacemos la salida?
Bien, y también tiene una función de comunicación, ¿no? Porque junto con esta idea de que programar es una actividad intelectual, la programación también se plasma en distintos documentos eh, escritos, ¿no? Entonces, esos distintos documentos, en la medida que, bueno, digamos, que son públicos y que están escritos, cumplen una función de comunicación de nuestra propuesta pedagógica, ¿no? Y esa comunicación es al estudiantado, cuando les compartimos, por ejemplo, el programa o un cronograma de trabajo. Esa comunicación es a las familias y esa comunicación también es a los directivos y a los distintos compañeros de trabajo, ¿no? En el marco de un equipo de enseñanza, uno puede trabajar en relación con eh, coordinaciones o jefaturas de áreas. eh, Bien, así que cumple distintas funciones la programación. Una cuestión importante tiene que ver con que la programación está situada en un marco, ¿no? O en varios marcos. En primer lugar, la situamos en relación con el currículum, porque, y con la institución, ¿no? Si pensamos en los niveles de especificación curricular, podemos recordar que el primero tiene que ver con lo que sucede a nivel nacional, la definición de las distintas jurisdicciones juntas para pensar en lo común a nivel sistema educativo, en el caso de nuestro país. Eh, Esa primera especificación se expresa a través de los núcleos de aprendizaje prioritario que son los NOP. Luego, cada jurisdicción elabora sus propios diseños curriculares. En base a esos diseños curriculares, cada institución elabora su propio proyecto educativo institucional y en ese marco, ¿no? En ese entramado, aparece, se expresa o emerge la programación de cada docente o de cada equipo de enseñanza. Entonces, esto es importante porque cuando uno programa, tiene que mirar el diseño curricular y tiene que pensar en el estilo de la institución, el perfil de esa institución, cuál es el ideario pedagógico de cada escuela. Otra cuestión que vamos a trabajar tiene que ver con que, bueno, la programación puede tener distintos grados de generalidad según el estilo de cada uno, puede ser más o menos detallada. Y junto a esto también está la idea de que la programación no se expresa solamente en un único documento, sino que hay distintos materiales eh, que dan cuenta de la programación. El programa de una materia, por supuesto que es parte de esto, ¿no? En el caso de escuela secundaria puede ser una planificación anual. En el caso del nivel superior, muchas veces la planificación es cuatrimestral. Em, Volviendo a la escuela secundaria, también podemos pensar que se puede planificar algún trabajo por trimestre, se puede planificar un trabajo interdisciplinario con docentes de otras asignaturas, se puede planificar una salida didáctica, clase a clase, ¿no? Digamos, hay distintas escalas y alcances temporales de la programación. Bien, también, como van a hacer ustedes en el marco de esta materia, se puede planificar una microclase, ¿no? Digamos, siempre en este marco y con otra escala temporal. Otra cuestión importante, ¿no? A veces hablamos de componentes, ¿no? ¿Qué aparece en una planificación? Bueno, esto es y no es variable, ¿no? Digamos, es variable porque cada institución tiene sus propios formatos, ¿no? Eh, y tiene, digamos, como esquemas de planificación, pero no es variable porque en general las decisiones que uno toma al planificar tienen que ver con estas que figuran acá, ¿no? Tareas y procesos mentales centrados en decisiones, ¿no? Cuando uno programa está pensando, ¿para qué voy a enseñar? ¿No? Entonces ahí aparece la idea de propósitos u objetivos. Ahora en la próxima filmina vamos a diferenciar un poco más. Cuando uno programa, por supuesto, tienen que aparecer los contenidos, ¿no? El saber del espacio curricular en cuestión, de la materia que está dando. Bueno, si es un trabajo interdisciplinario, ¿qué aporta cada espacio curricular a ese trabajo interdisciplinario?
También se planifica y se anticipan decisiones en relación con cómo voy a enseñar, cuáles son las estrategias que voy a poner en juego, qué actividades de aprendizaje voy a proponer, en qué momento, ¿no? Todo esto está siempre cruzado por una lógica temporal, ¿no? ¿Qué va primero, qué va después, ¿no? Y acá volvemos a esas funciones. Cuando uno piensa una estrategia y luego una actividad, hay justificación, ¿no? Hay una legitimación en esas decisiones. Y también hay decisiones ligadas a cuáles van a ser los materiales de enseñanza, ¿no? Los materiales para enseñar y aprender. Algunos son materiales didácticos que están pensados a los fines de la enseñanza, como algún libro de texto escolar o algún otro tipo de material, y otros que no son pensados para la enseñanza, pero ahí aparece el trabajo de uno como docente de adecuarlo, ¿no? De construir consignas, de hacer focos en esos materiales. Por supuesto que este trabajo también está con los materiales pensados para la enseñanza, porque cada uno le pone su impronta y sus decisiones en función de, de sus recorridos, del lugar donde estudió, de las tradiciones a las que adscribe, eh, y también, por supuesto, las necesidades de los y las estudiantes, los requerimientos institucionales. Otra de las decisiones es cómo evalúo, en qué momento, ¿no? Acá volvemos a esa lógica temporal. Eh, Estas son algunas de las principales decisiones que uno toma cuando planifica. Otra cuestión importante es esta idea de, bueno, de justificación y legitimación, por ejemplo, para pensar la coherencia, ¿no? En la medida que uno lo piensa y lo traduce a un texto escrito, hay un trabajo, ¿no? de justificación y de argumentación que permite tomar conciencia, por ejemplo, sobre la coherencia. Si yo quiero que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico en relación con una temática ambiental, bueno, ¿qué voy a hacer? Y seguramente generar actividades para que los y las estudiantes eh, analicen, ¿no? Que encuentren diferentes puntos de vista, que argumenten, ¿no? Entonces, este trabajo de pensar la coherencia está facilitado, ¿no? Por la tarea de programación para que no quede solo como una cuestión burocrática, que es algo con lo que tengo que cumplir. La programación sirve porque permite anticipar, tomar decisiones, comunicar, y esto se traduce, como decíamos, en distintos documentos, ¿no? El programa, consignas de trabajo, cronogramas, bueno, y demás materias. Ahora voy a detallar cada uno de los componentes. Finalidades. Cuando uno habla de finalidades de la enseñanza, bueno, acá estamos pensando en hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos con la enseñanza de estos contenidos. Eh, y bueno, y de qué manera lo vamos a lograr, que esto se va a ver en las decisiones sobre la metodología. Bueno, en términos generales se diferencia propósitos, objetivos de enseñanza de objetivos de aprendizaje. Mientras los primeros tienen que ver con la intencionalidad del docente, porque son de enseñanza, los objetivos de aprendizaje son logros posibles de los estudiantes. Es decir, que van a poder demostrar los y las estudiantes al finalizar una secuencia de trabajo, ¿no? Espero que comprendan, que definen, que relacionen, que analicen, ¿no? Digamos, son como logros posibles, y la definición de los objetivos de aprendizaje, que en algunos casos aparecen también como expectativas de logro o metas de desempeño, eh, ¿no? Al poner el foco en los y las estudiantes, también nos permiten luego definir criterios de evaluación. Bien, acá hay algunos ejemplos de verbos que acompañan los propósitos u objetivos de enseñanza, porque tiene que ver qué es lo que yo como docente voy a poner de manifiesto, voy a ofrecer. Bien, en relación con los contenidos, bueno, este también es un eje central, ¿no? De la planificación, y hay una cuestión importante, que es que los contenidos, ya hay una definición previa, que es la del diseño curricular.
por eso siempre está situado en relación con el diseño. Más allá de esa primera definición, hay una redefinición que ustedes realizan en esta construcción, con algunos énfasis, como decía antes, las tradiciones académicas a las que adscriben, ¿no? Estas cuestiones también se ponen en juego al redefinir los contenidos y es importante reflexionar sobre esto y explicitarlo, ¿no? Para que haya una vigilancia epistemológica en relación con estas definiciones y que no haya desplazamiento. Bueno, los contenidos se organizan, no vamos a detenernos ahora en esto, sí en la secuenciación, ¿no? La secuenciación tiene que ver con la lógica temporal, ¿no? ¿Qué va primero, qué va después y con qué lógica lo pienso? Si lo pienso en un sentido lineal, y la unidad 1 no va a tener mucha relación con la unidad 2, ¿no? Es decir, cada unidad siguiente presenta información, conceptos, procesos, procedimientos distintos y no se vinculan con la anterior. La ventaja es que cubre, digamos, gran cantidad de contenidos, pero bueno, la desventaja es no sabemos qué pasa con la apropiación, con la articulación por parte de los y las estudiantes. La secuencia concéntrica, ¿no? Lo que hace es aumentar progresivamente la información, pero no necesariamente la complejidad. Y la espiralada, digamos, toma como los mejores aspectos de las anteriores en el sentido que cada unidad presenta información, cuerpos de conocimientos nuevos, pero también aumenta la complejidad, ¿no? En términos de categorías, de procesos de análisis. Otra cuestión importante a pensar en relación con el contenido es como las distintas facetas o cómo se comporta, ¿no? El contenido, de qué se conforma, ¿no? Y acá puede aparecer una idea que muchas veces cuando pensamos en contenidos, por ahí lo pensamos como sinónimo de teorías, de datos, de hechos, y esto sí, por supuesto, es contenido, pero el contenido también tiene que ver con el saber usar esos conceptos, ¿no? Como aparece la idea de procedimientos para analizar fuentes, por ejemplo, o estrategias para resolver problemas. Esto también se aprende y si se aprende también hay que enseñarlo y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Por ejemplo, elaborar una ficha bibliográfica, usar un microscopio, ¿no? Esto supone un saber cómo. Y una tercera clasificación que se usa en lo que se llama tipologías de contenidos es ese contenido valorativo, ¿no? O actitudinal que tiene que ver con el respeto, por ejemplo, por los diferentes puntos de vista, por cuidar los materiales, valorar los trabajos realizados grupalmente, ¿no? Esto también es algo que se trabaja, ¿no? Y que hay mensajes, o que se espera que haya mensajes en relación con esto. Bien, vamos a pasar a otra de las lecciones que tiene que ver con, bueno, cómo enseño, ¿no? Definir las finalidades, los contenidos, bueno, cómo los voy a enseñar. Bueno, y acá aparecen distintas formas, ¿no? Digamos, es multimetodológico, ¿no? El marco para pensar las formas de enseñar y en términos generales podemos diferenciar estrategias de enseñanza de actividades de aprendizaje, ¿no? Como las estrategias de enseñanza más ligadas a lo que hace el docente, aunque la actividad de aprendizaje también está pensada y diseñada desde la estrategia, pero digamos lo diferenciamos en el sentido de hay algunas actividades que están a cargo de los docentes, como por ejemplo hacer una exposición dialogada, y otras que tienen que ver con la actividad in situ de los estudiantes, ¿no? Digamos, más allá de escuchar una exposición, es distinto justamente escuchar una exposición o ver qué hace el otro eh, y analizar un material, argumentar, diseñar, bien. Y también acá tomo decisiones sobre los recursos, como decíamos, para enseñar y aprender. Acá es importante recordar que finalidades, metodologías y contenidos no es que uno empieza por uno o por otro, digamos, hay como distintas vías de acceso
y están vinculadas y están articuladas. Y cuando lo comunico y lo vuelco en un documento escrito, en general aparecen con estos componentes, aunque también es interesante, es valioso decir que hay otros estilos y otros esquemas para pensar la planificación que asumen un sentido más narrativo. Entonces, aparecen estas decisiones sobre el qué, cómo y el para qué enseñar, pero a través de un relato, no con la especificación de estos. Bueno, otra de las decisiones que tomo cuando planifico es, bueno, ¿cuándo voy a evaluar? ¿De qué manera? ¿Qué instrumentos voy a emplear? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, y acá aparecen distintas decisiones. Voy a evaluar para indagar saberes previos y ver cuál es el estado de conocimiento inicial sobre un tema, qué representaciones tienen, qué ideas o experiencias presentan en relación con esos temas, han recorrido estos contenidos en su vida cotidiana, en otras asignaturas. La función formativa tiene más que ver con recoger información sobre el avance en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes para redefinir y regular tanto la enseñanza como el aprendizaje. Y la función sumativa tiene que ver bueno, unidad 1 y 2, acabo un corte, tomo un trabajo práctico, entregan un póster, bueno, distintas decisiones, y esto va ligado, ¿no? También a qué instrumentos voy a emplear bueno, qué criterios voy a definir, que como decíamos muchas veces están ligados a los objetivos de aprendizaje, aunque no solo. Bueno, otra cuestión importante para ir cerrando y que permite como poner de manifiesto por ahí tal vez una especificación de la estrategia es, bueno, hay distintos autores y autoras que plantean que las clases deberían tener un inicio, un desarrollo y un cierre. A veces no necesariamente esto sucede, pero en términos de estructurar y entrar al tema, por ahí puede ser interesante empezar a pensarlo en este sentido. Otros y otras autoras cuestionan esta idea, pero bueno, acá la tomamos para estructurar un poco esta. Bueno, entonces, en el inicio de la clase es interesante como diferenciar. Bueno, ¿qué voy a hacer yo y qué le voy a pedir a los estudiantes en el inicio? ¿Qué va a suceder en el desarrollo en términos de lo que voy a hacer yo y le voy a proponer a los estudiantes? Y también, ¿qué va a suceder en el cierre? Esto permite pensar en la clase como una unidad de sentido. Muchas veces sucede que al inicio se presenta el tema o se puede presentar el objetivo de la clase, puede haber algunas eh, cuestiones ligadas a motivar a los estudiantes. También se pueden hacer preguntas sobre cuáles son sus conocimientos o sus saberes previos, sus expectativas. A veces uno también puede anticipar, ¿no?, los momentos de la clase. En esta clase primero vamos a hacer un momento expositivo, luego una actividad de análisis en pequeños grupos y luego vamos a hacer una puesta en común. Esto cumple con una función de anticipación y esto es lo que se da en los momentos iniciales. El desarrollo es el momento que ocupa la mayor parte del tiempo y ahí se ponen en juego diversas estrategias y actividades, ¿no? Acá lo que importa, perdón, es qué experiencias voy a proponer para que los y las estudiantes interactúen con esos contenidos y puedan ir apropiándose, ¿no? Acá también, digamos, puede aparecer la idea de momentos de evaluación formativa, ¿no? Para registrar, bueno, qué están aprendiendo, ¿no? Se pueden hacer pequeñas devoluciones señalando cuestiones que pueden tener un sentido de error o también se puede señalar aquello que van comprendiendo en el sentido de lo previsto. Se desarrolla el contenido de diferentes maneras, haciendo uso de diferentes recursos y entregando, bueno, materiales diversos, ¿no? Este es el momento donde aparecen, digamos, en mayor medida eh, actividades de aprendizaje para que los estudiantes interactúen con el contenido y en el cierre de la clase
Bueno, el cierre lo puede hacer tanto la docente como los estudiantes, o puede ser un momento de reflexión conjunta o compartida, ¿no? Por ejemplo, se puede invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo que aprendieron, ¿no? Y tomarse unos minutos de la clase y decir, bueno, en 2 oraciones, ¿qué fue lo más importante que aprendieron hoy? ¿Con qué ideas se quedan? Y pueden pedirles que incluyan alguna pregunta sobre algo, digamos, que haya generado alguna duda, por ejemplo. Se puede hacer una recapitulación de lo desarrollado, también se puede anticipar el tema de la clase siguiente y muchas otras cosas más. Estas son algunas de las ideas. Acá en más información les comparto el acceso a un cuadro con ejemplos posibles. No son recetas, sino digamos como ideas para que ustedes piensen y construyan su propio repertorio y vayan experimentando y construyendo, así que pueden visitarlo acá. Y bueno, para cerrar les invito a hacer, digamos, una actividad lúdica. No es un juego en sentido estricto, sino que es bueno, una actividad lúdica donde aparecen los componentes para reconocerlos y hay, digamos, una devolución sobre si es correcto o si es impreciso para trabajar en este sentido. Bueno, espero que este video les haya cumplido la función con la que lo pensé, que es presentar el concepto de planificación, su relación con el currículum y la institución, eh, cuáles son las funciones y el sentido de planificar, ¿no? Como decíamos, tiene que ver con anticipar en términos de pensamiento, pero también con traducir a documentos que orientan tanto la tarea de enseñar como el proceso de aprender, ¿no? Como en el caso de las consignas de aprendizaje, las consignas de actividad, eso también forma parte de la planificación. Y junto a esto recorrer, digamos, esos distintos componentes como forma de referirnos a esas decisiones que tomamos en la acción de planificación. Bueno, nos estamos viendo y bueno, espero que haber sido claro.